Bueno, hay muchísima desinformación en torno al concepto de eutanasia y todos los conceptos que hay alrededor. La eutanasia, para definirla de una forma muy sencilla, es el acto de poner fin a la vida de un paciente con un fin compasivo, es decir, cuando existe una petición por parte del paciente debido a un sufrimiento. Eso sería básicamente la eutanasia. La eutanasia activa sería aquella que realiza el médico de forma activa, es decir, a un paciente que está sufriendo y que se lo ha pedido, le administra un fármaco que le quita la vida. Cuando hablamos de eutanasia pasiva estaríamos hablando de la omisión de un médico que ante un tratamiento que es necesario para mantener la vida de ese paciente, pues no se lo administra. Es una distinción puramente semántica, pero yo creo que es muy importante que cuando hablamos de eutanasia tengamos en cuenta lo que es el concepto de forma sencilla, que es poner fin de forma deliberada a la vida de un paciente con un fin compasivo, en una utilidad compasiva. El alivio de un síntoma que tiene el paciente cuando ese síntoma no puede ser controlado de otra forma. Nosotros tenemos unos medios para controlar el síntoma y cuando esos medios proporcionalmente aplicados no son útiles, lo que hacemos es aplicar la sedación al paciente. Es un tratamiento que siempre se habla con los pacientes y los familiares y que en ningún caso va a poner fin a la vida del paciente, sino que va a aliviar el síntoma. De forma colateral, y aquí viene la confusión y por eso muy interesante aclarar, de forma colateral la consciencia del enfermo puede bajar un poco o bastante, pero el enfermo no va a fallecer a consecuencia de la sedación, sino que el enfermo fallecerá a consecuencia de la enfermedad y ya se ha demostrado, y hay artículos científicos en los que claramente se comprueba que la vida del enfermo no se acorta con la sedación. Bueno, la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido principalmente es la participación que tiene el enfermo a la hora de poner fin a su vida, ¿no? En la eutanasia, como he comentado, el médico administra un tratamiento u omite un tratamiento necesario por el cual, de forma directa, causal, se pone fin a la vida del paciente, además en pocos minutos. El suicidio asistido, sin embargo, consistiría en que el médico administre los medios necesarios al paciente para que él mismo sea el que se quite la vida, ¿no? Ya sea una solución bebible o ya sea una pastilla o cualquier otro método. Pero la diferencia es esa, en la eutanasia es el médico el que quita la vida al paciente, digamos así, y en el suicidio asistido es el paciente el que con los medios proporcionados por el médico se quita la vida a sí mismo. Pero es necesaria en los dos casos la intervención del médico. El concepto de dignidad es un concepto con el que se ha generado muchísima confusión también en la sociedad y del que se ha aprovechado también un poco lo que yo llamo la cultura de la muerte para irse apropiando, ¿no? Ese concepto de muerte digna es un concepto muy engañoso. Lo que da dignidad a un enfermo es siempre cuidarle. O sea, los profesionales sanitarios estamos para cuidar a los enfermos. Y de hecho, cuando cualquier profesional, especialmente los médicos, que es lo que yo conozco, hacemos el juramento hipocrático, al acabar la carrera lo que hacemos es un juramento en el que todo va en torno al cuidado de los enfermos. El poner fin a la vida de un enfermo no está dentro del cuidado, con lo cual no te puedo decir que sea una muerte digna la de la eutanasia. Lo que es digno es cuidar al enfermo hasta que se muera. Eso es lo que es digno. Bueno, efectivamente se aprobó en el Parlamento una ley que va a permitir que los enfermos puedan tener acceso tanto a la eutanasia como al suicidio asistido. Es una ley muy preocupante, es una ley que a los médicos nos preocupa mucho, no nos gusta en absoluto, porque la eutanasia no es un acto médico, como hemos explicado, no es un acto que entre dentro de lo que, digamos, de lo que sería la cartera de un médico, la cartera de un sanitario. La cartera de un sanitario incluye todo lo que es el cuidado, pero nunca el poner fin a la vida de un paciente. Y por lo tanto, esta ley, que inicialmente está prevista para que los enfermos con ciertas condiciones, que serían, por resumir mucho, pues la enfermedad terminal o la enfermedad crónica con una gran invalidez, todos aquellos enfermos que entren dentro de esas condiciones, que sería un poco largo de detallar, que deseen poner fin a su vida, pues que haya un médico que pueda facilitarles o, digamos, asistirles para quitarles la vida, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona, pero tenemos
Por desgracia, el ejemplo de bastantes países, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, es una ley que no nos gusta, que nos parece muy peligrosa y que sin duda, si se llega al final a poner en marcha, pues traerá consecuencias graves y tristes a nuestro país. Bueno, las consecuencias que puede traer esta ley, que las conocemos ya por la experiencia que tenemos con otros países, pues para los pacientes es evidente que va a ser una situación grave. Lo primero porque muchos pacientes se van a ver coaccionados a pedir la eutanasia, ¿no? La ley a día de hoy, tal y como está escrita, pues exige que sea el paciente el que la pida, no puede ser el médico el que a iniciativa propia la ejecute, salvo en situaciones muy excepcionales en las que él valore que el paciente no puede pedirla, lo cual ya es una puerta de acceso peligrosa. Pero esto de que sea el paciente el que lo pida, sabemos por ejemplos como el de Holanda, que es algo muy peligroso, porque en poquitos años podemos estar en la situación de que los médicos a iniciativa propia juzguen que no merece la pena la vida del enfermo que tienen delante. De hecho, se sabe muy bien que cuando un médico ha ejecutado o ha practicado la eutanasia con un enfermo con una determinada condición, es muy sencillo y muy fácil que lo aplique a enfermos con condiciones similares, ¿no? Porque si lo he aplicado con un enfermo que tenía una condición, ¿por qué no lo voy a aplicar con los demás? Esto es un fenómeno que se conoce como pendiente resbaladiza y que hace que la ley que se aprobó para unos casos muy concretos y muy puntuales inicialmente vaya ampliándose hasta llegar a aplicarse desgraciadamente a casos cada vez más numerosos donde la patología se empieza a aumentar. Incluso como está pasando en Holanda ahora mismo, se está debatiendo ya en el Parlamento si aplicar la administración de una pastilla a aquellos pacientes a aquellas personas de más de 70 años que aludan sencillamente que están cansados de vivir. ¿Cómo puede afectar a los pacientes? Es bastante claro que en forma de una pendiente resbaladiza va a ir poco a poco afectándoles más. En cuanto a los médicos, es algo que nos preocupa. Lo primero porque nos ponen la tesitura de tener que aplicar un acto que no es médico. La eutanasia no es un acto médico. Ya además el Consejo General de Colegios de Médicos de España, que nos engloba digamos, a todos los médicos del país, ha declarado claramente que esto no es un acto médico, con lo cual estaríamos ante algo obviamente muy incómodo para nosotros. Y en cuanto a la medicina, pues es evidente, y lo sabemos también por la experiencia con otros países, que la existencia de la eutanasia va a quebrantar la confianza del acto médico. Cuando un paciente va al médico, su relación con el médico se basa en la confianza. El paciente sabe, tiene la ciencia cierta de que la persona que tiene delante va a cuidarle, va a protegerle, va a luchar por su vida, va a luchar por sus síntomas, va a luchar por que esté mejor. En el momento que está aprobada la ley de eutanasia, el paciente que va a ver al médico ya no sabe si el que tiene delante va a cuidarle o quizá va a favorecer que administrar la eutanasia o va a coaccionarle, va a advertirle, no sabemos tampoco si la familia, por cuestiones, por ejemplo, económicas, va a desear que un determinado paciente, una determinada persona, pues pueda estar más cerca de pedir la eutanasia. Con lo cual, no solo a nivel del acto médico, sino a nivel social, esta ley sin duda va a favorecer un quebranto de la confianza. Bueno, no cabe duda de que esta ley va a afectar especialmente a determinados colectivos, ¿no? Los ancianos, obviamente, van a ser uno de los colectivos más dañados. A los ancianos, obviamente, les va a afectar mucho, ¿no? Porque muchos ancianos tienen miedo de que sus condiciones sean juzgadas como indignas. Entonces, los ancianos son una población muy vulnerable. Todo aquel enfermo cuya funcionalidad, cuya utilidad, entre comillas, pueda ser juzgada también como poco productiva, son enfermos que pueden también tener mucho miedo ante esta ley, porque puede llegar un momento en el que no sean ellos los que juzgan las condiciones de su vida, sino un tercero. Y eso es algo que al final, si lo pensamos, va a aplicar a casi todo el mundo, ¿no? Va a llegar un momento en el que sean otros los que juzguen si mi vida merece la pena o no, lo cual es un grave riesgo para la sociedad. Bueno, creo que esta ley es una ley que va a generar mucha inseguridad. Por la experiencia de otros países y por el tema de la pendiente resbaladiza que explicábamos antes, la ley acabará transformando lo que es un supuesto derecho en una coacción, ¿no? Como se sabe en otros países. Mucha gente que en un momento dado se pueda sentir una carga,
ante la existencia de la ley y sabiendo que existe esa opción, van a sentirse, digamos, forzados a tomar esa decisión porque van a tener la coacción de la familia, de la sociedad, de una realidad que no es natural. El tema de la objeción de conciencia en relación a la ley de la eutanasia es un tema que preocupa mucho. Desde los colegios de médicos hay una preocupación muy importante, bueno, no solo del colegio de médicos, sino también el colegio de farmacéuticos, colegio de odontólogos, los colegios de enfermería, se han manifestado además de forma conjunta sobre este tema. Si decimos que la eutanasia no es un acto médico, resulta muy curioso que aquel médico que no vaya a ejercitarla o a ejecutarla tenga que inscribirse en un registro, ¿vale? Entonces, respecto a si existe una objeción de conciencia, sí que la ley contempla que toda persona que no quiera administrar la eutanasia o que no quiera practicar la eutanasia pueda ser registrada en una lista de objetores de conciencia. ¿No sería más bien, me pregunto yo, lo contrario? ¿No sería más bien quien vaya a ejecutar un acto que no es propiamente de su profesión, quien tendría que estar registrado en una lista? Porque claro, algo que todos estamos preguntándonos últimamente es, esta lista de objetores de conciencia de la eutanasia, cuando vemos que los estados, o por lo menos el Estado español, está claramente mostrando un favorecimiento de la práctica de la eutanasia, esta lista donde yo esté registrado como objetor no va a tener consecuencias negativas sobre mi carrera profesional, no va a tener consecuencias negativas a nivel de búsqueda de empleo, por ejemplo. Hay algo que me pregunto también, ¿no? Que es si esto no es un acto médico, ¿no sería más propio, más lógico por parte del Estado el hecho de crear una formación para que hubiera un conjunto de verdugos, un conjunto de personas que se dediquen a quitar la vida a los enfermos? Porque de lo contrario estamos obligando a los médicos, que nos hemos formado para cuidar y nos hemos formado para atender a los enfermos, a quitar la vida a los pacientes, y eso es completamente antinatural. Bueno, sobre si la eutanasia es un avance o un retroceso, me gustaría contestar con una analogía. Imaginemos que queremos abordar el tema de la pobreza y se nos ocurre como solución que para acabar con la pobreza lo que vamos a hacer es matar a todos los pobres. ¿Sería eso un avance o un retroceso a la hora de abordar el tema de la pobreza? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Tenemos unos enfermos que tienen un sufrimiento y podríamos preguntarnos si la forma de acabar con ese sufrimiento es acabar con los enfermos, que hombre, obviamente acabas con el sufrimiento, o es más adecuado abordar el sufrimiento. Vamos a ver qué les está pasando a los enfermos para poderles ayudar. La cultura de la muerte es una cultura que se lleva gestando muchos años y que lo que ha tratado de promover es, bueno, que dejemos de ver el derecho a nacer, el derecho a ser cuidado al final de la vida como un derecho, y que pasemos a valorar más los derechos de la muerte, ¿no? Que no existen como tal, sino que se han ido creando. Entonces, la cultura de la muerte lleva muchísimos años, desde instancias internacionales. Obviamente, creo que estamos en el cenit. Yo creo que ahora mismo hay una especie de consideración social muy buenista de que cada uno haga lo que quiera, de que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Como digo yo siempre, hacer lo que cada uno quiera con su vida, eso se llama suicidio. Eso no es eutanasia, ni es aborto, ¿no? Lo que cada uno haga con su vida se llama suicidio, y la sociedad lucha contra el suicidio, lo cual es entonces estamos entrando en una incoherencia brutal, ¿no? Se puede intentar prevenir a la sociedad del suicidio y a la vez estar favoreciendo la eutanasia, favoreciendo el aborto. Estamos en una sociedad que está enloqueciendo en muchos sentidos, ¿no? Y este es uno de los ejemplos más claros. Creo que si estamos en el cenit de la cultura de la muerte, probablemente lo que falta en esta sociedad es empezar a promover de forma clara, de forma intensa, la cultura de la vida, ¿no? El valor de la vida, de tantas personas que tienen vidas muy dignas, muy bonitas, y que hay que demostrarla. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.